Hey tú, sí tú, el que pasó este video con absolutamente nada de views. Quiero darte la bienvenida primero y sobre todo, presentarme. Quizás no me conozcas, quizás sí, lo más seguro es que sí, porque únicamente me sigue gente que ya me conoce, no es como que alguien me vaya a conocer por este video, aunque bueno, nunca se sabe. El día de hoy quiero hablar acerca de cómo es que a mí me comenzó a gustar el fútbol y sobre todo cómo es que realmente me clavé en este deporte, quiénes fueron los jugadores, ancla que hicieron que me volviera fanático de ver este tipo de partidos todo el tiempo y sobre todo por qué le voy al PSG, que para muchos podría ser una cosa rara porque por mucho tiempo se estuvo manejando el discurso de que ir al PSG era para niños chiquitos y era para gente que no sabía de fútbol y que el PSG era una simple moda, pero creo que simplemente son fanáticos que están ardidos de que no apoyes a sus equipos con más historia, cuando al fin de cuentas en algún momento tu equipo tuvo que tener nuevos fanáticos. Hubo un momento en el que tu equipo no tenía fanáticos. ¿Qué esperas? ¿Que yo estuviera desde hace 100 años en este planeta apoyando al Barcelona, al Madrid o al Bayern Múnich? Pues no, realmente no. Y si tanto les vale madre que una persona apoye a otro equipo, ¿por qué les interesa tanto demostrar que no le van a su equipo? ¿Me explico? Entonces, nada, yo no tengo absolutamente nada en contra de ningún club y sobre todo en contra de ningún fanático de algún club. Creo que todo queda dentro de las canchas. Al final de todo, si los directivos de un club se pelean entre sí, a mí me importa un bledo, por no decir otra palabra, porque yo no me voy a quedar con alguna de sus fortunas en caso de defenderlos. Creo que las direcciones administrativas y económicas, pues sí pueden ser, vaya, tema de una conversación, pueden ser debatibles para ver hacia dónde está yendo el rumbo de un club a través de un análisis express o con amigos, en la familia, en la cena de Navidad. Si hablas del América, de las Chivas, el Pachuca, el Barcelona, el Boca Juniors, de cualquier club, creo que sí, o sea, este tipo de temas pues pueden ser interesantes, pueden alimentar un poco la conversación. A fin de cuentas, lo que yo pienso es que el fútbol, como cualquier otro deporte y sobre todo como cualquier otra industria del entretenimiento, se trata sobre narrativas. Y en ocasiones las narrativas son chismes. Pero si hablamos meramente de fútbol, de jugadores que porten una camiseta y aman lo que hacen, al menos la mayoría de los casos, yo te puedo decir que en el lejano 2011, 2012, no, fue en el 2013 aproximadamente, en donde comencé a adentrarme más en el fútbol. ¿Cuál fue la razón? Bueno, primero te explico. En los primeros años de mi vida yo no sabía absolutamente nada de fútbol y en donde vivo, en el apartamento, no tengo familiares que sean extremadamente fanáticos de este deporte. Diría que en la casa en donde vivo yo soy el único fanático ferviente. Eventualmente mi mamá con mucho cariño comenzó a seguir los partidos que a mí me gustan y mi papá también comenzó a ver los partidos que a mí me gustaban. Pero realmente yo no tuve una cuna, yo no tuve un equipo al cual seguir desde que era chiquito. Cuando yo era más joven, yo apoyaba mucho al Club América de México. Me gusta mucho ese equipo, realmente porque simplemente me gusta y porque mi abuelo materno, en paz descanse, le gustaban mucho las Chivas y yo soy una persona a la que le gusta mucho llevar la contraria, le gusta mucho tomar posturas diferentes a las que quizás otros están tomando para encontrar caminos distintos a los que ya monopolizan la conversación. Entonces fue una sana y bonita rivalidad la cual llevé con mi abuelo durante muchísimos años. Él apoyaba a las Chivas, yo apoyaba a la América. Si perdía un partido mi equipo, el América, en un clásico, yo tenía que comerme un taco de guacamole, no, de aguacate o de palma, como en otros países se les conoce, porque a mí no me gusta. Me gusta el guacamole, curiosamente, pero no era aguacate solo. Y si yo ganaba, mi abuelo me daba dinero. Entonces fue una sana rivalidad. Pero yo no era el chico que en casa veía los partidos, porque yo no sabía a qué hora ni en qué canal iban a pasar los partidos porque no había redes sociales. Realmente si te querías enterar de algo era por tu hermano, por tu papá, por tu tío, un poco raro, pero o porque simplemente veías la tele y te acordabas cuando jugaban. En este caso tampoco tengo hermanos, por lo que mi principal refugio y sobre todo pasatiempo pues fueron los videojuegos. Pero ¿qué sucedió en el 2013 como te comentaba? Bueno, yo conocí a los que por muchos años fueron los mejores amigos que he tenido en toda la vida. Entre ellos, pues podemos recordar a Alexis y Miguel, que aún está con nosotros, quienes comenzaron a ver muchísimo fútbol, sobre todo fútbol europeo. Ambos le van al Cruz Azul. Pero Alexis apoyaba muchísimo al Arsenal y eventualmente se cansó de que simplemente el equipo no levantaba y se hizo un Villamelón y comenzó a apoyar al Liverpool.
pero Miguel siempre ha apoyado al Chelsea. Entonces, yo recuerdo escucharlos hablar acerca de fútbol y de lo emocionados que estaban por estos partidos. Y yo no entendía por qué. Realmente me gustaba jugar fútbol, sí, me gustaba ver partidos de vez en cuando, pero yo no era un fanático quizás como sí lo soy hoy en día. Es por eso que quizás mi afición al PSG, pero más adelante vamos a tocar este punto y sobre todo cómo se relacionan estas cosas. A lo que voy es que yo quería también irle a un equipo, pero yo no quería caer, como ya se los dije, en los típicos monólogos convencionales. Ah, vamos a irle al Madrid. Ah, vamos a ir al Barcelona. Eso sí, yo siempre, al menos de forma consciente, he sido más del Madrid. Cuando era más pequeño apoyaba al Barcelona, pero yo realmente fui cambiando mucho de un bando a otro, precisamente porque realmente no me importaba apoyar a uno o apoyar a otro. La cosa es que yo cuando jugué el primer PES en mi vida, que si no más recuerdo fue el 2009 o el 2010, ya pasó bastante tiempo, no lo recuerdo, había un jugador en el Barcelona que llamaba muchísimo mi atención por su nombre, por su número, por su look y sobre todo por su estado físico, por su altura y su corpulencia. Si tú eres fanático del PSG, si tú entiendes lo peculiar que puede ser esto que te llama la atención el nombre, su altura, el estilo y demás, quizás ya tienes una idea del por qué me gusta mucho el PSG y sobre todo por qué comienzo desde aquí. Quizás ya tienes a ese jugador en la mente. No es una dinámica para imitar lo que hacen otros canales, pero si en este punto ya sabes con estas pistas de qué jugador estoy hablando, déjalo en los comentarios y si no, dime en qué momento ya le atinaste al jugador que me estoy refiriendo. Entonces, continuando. Yo recuerdo haber conocido a este jugador y después supe que se fue del club, que se fue del Barcelona. Nunca volví a saber nada de él. En ese entonces estaba muy en auge apoyar al Barcelona en México porque Rafa Márquez estaba jugando en ese equipo de época, en ese equipo que marcó un hito, un antes y un después en la historia del fútbol moderno. De la mano de Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, ya tenemos esta historia más que clara. La cosa es que cuando yo regreso a ver fútbol poco a poco porque yo quería tener mi propio equipo, porque no quería tener un equipo del cual fuera muy fácil irle, porque hay que aclararlo chicos, hay equipos a los cuales es muy fácil irles. Yo realmente nunca he sabido la experiencia de apoyar a un club de segunda o quizás apoyar a un club humilde de tu ciudad. Pero supongo que para quienes ya lo hacen y en los documentales que he visto de la liga en Netflix, es muy lindo saber que tienes un equipo de este estilo porque es una afición diferente. Bueno, este no es el punto de este video, sino cómo es que surgió esto. Yo recuerdo estar viendo partidos y había un equipo que estaba brillando muchísimo en su liga local. Y cuando me puse a ver a este equipo, simplemente lo supe. Era el PSG, el Paris Saint-Germain. Era un equipo del cual tú no escuchabas en la calle. O sea, en esos tiempos, genuinamente el PSG no era un equipo conocido a nivel mundial como lo es hoy en día. Además de que sus partidos, según yo, no se transmitían aquí con tanta facilidad. Por lo que, en primera, me gustó muchísimo eso, que no era tan conocido, que podría disfrutar a este equipo sin la necesidad de estar constantemente en comparación con otros equipos. Podría centrarme únicamente en este equipo y ver lo que estaban haciendo bien. Que dicho sea de paso, el PSG del año 2014-2015 es el que con más partidos por disputar se volvió campeón de su liga doméstica desde el año 94-95 aproximadamente. Vi un post en Twitter relacionado a esto con 8 partidos, si no mal recuerdo. Tan solo para equipararlo, el PSG de esta temporada que acaba de terminar, del año 2024-2025, le restaron 6 partidos y quedó en el lugar número 5. Tan solo para dimensionar a lo que jugaba ese PSG en su momento en la liga doméstica y sobre todo a lo que ha llegado este equipo actualmente. Bueno, teniendo esto en cuenta, yo me di cuenta que en este equipo, bueno, mi personaje favorito, super paréntesis, es el Hombre Araña, es Spider-Man. Entonces el que el equipo tuviera los colores de este personaje también me llenaba mucho el ojo, me llenaba mucho la ilusión, me gustaba mucho el escudo, me gusta mucho la ciudad. Tiene algo muy especial para mí, algo muy lindo. Siempre me interesé por la historia de Francia, particularmente por la Revolución Francesa, que es el conflicto por el cual creo yo que es más fácil adentrarse a la historia francesa. Tampoco soy un erudito, tiene muchísimo tiempo que no leo respecto a estos temas, pero desde aquí comenzó muchísimo las conexiones que yo llegué a tener con este equipo. Además de que, como ya lo habrán visto, en el nombre del canal dice Paumian Saint-Germain. Paumian es mi apellido y es un apellido que, por lo que me han dicho, viene de Francia.
Entonces ya había ciertos nexos, ciertos vínculos, y a mí esto me pareció increíble, me gustó muchísimo. Pero volvemos al punto que yo les dije de este jugador. Volví a ver al jugador y era un nombre que, a pesar de no ser fanático a los 9 años del fútbol, era inolvidable, porque realmente nadie se llama así. El memorable, el emblemático Zlatan Ibrahimovic. Hoy, sinceramente, desconozco cuál sea su situación sociable, por así decirlo, con el club. Yo no veo que el club lo recuerde constantemente como una leyenda. Quizás como si lo hace como embajador de la marca a Pauleta, como lo hace con Jeremy Menez. Terrible su situación en el América, cabe resaltar. Pero realmente no siento que suceda así. Hasta este año, que él va a estar en la portada del nuevo FIFA con la playera del PSG y sobre todo llevando una gran campaña detrás, apoyada con el Paris Saint-Germain en sus cuentas de redes sociales. Entonces, bueno, para esto, yo no sé cuál sea la relación con Zlatan con el club. Yo no sé si Zlatan meramente, como ya lo ha dicho, que el Milan es el equipo de sus amores, ya se casó con el equipo. Y quizás por la situación laboral y contractual que tiene con el Milan, pues tampoco es como que pueda hacer mucho acto de aparición en otros equipos. También teniendo en cuenta la desfavorable situación que está viviendo el Milan tras su retiro, porque hay que decirlo, Zlatan era un jugador determinante que pesaba y que desafortunadamente no tuvo el equipo suficiente bien armado para poder alcanzar una Liga de Campeones a lo largo de su historia. Siempre tuvo algún que otro problema con Pep Guardiola, con algún que otro jugador, con formas de juego, con sistemas tácticos, con ligas, injusticias, en fin. Zlatan Ibrahimovic fue este jugador que a mí me parecía una locura. Cuando yo me puse a ver los goles que había marcado en el PSG, hermano, era una bestialidad de jugador. Te marcaba goles de medio escorpión sin ver, con una marca detrás. Te marcaba goles de larga distancia, de tiro libre, de cabeza, de volea, de pared, de patada de karate. Te hacía chilenas absolutamente de la nada. El tipo metía goles y en el mismo gol festejaba el gol. Si eres realmente un fanático del PSG, sabrás a qué festejo me refiero. Zlatan imponía muchísimo y sobre todo no era un jugador para todos debido a que su personalidad era muy ácida, pero en mi opinión era una personalidad muy inteligente. Si tú te enojabas por los comentarios que hacía Zlatan Ibrahimovic, comparándolo quizás con comentarios y actitudes similares a las que en algún momento llegó a tener Balotelli, déjame entender que no entendiste quizás el personaje de Zlatan. Zlatan es un jugadorazo, es un jugador que está a servicio del equipo, claramente busca que el equipo esté a su servicio, pero es un jugador que hace crecer muchísimo, muchísimo a quienes lo rodean. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermano, me parecía una locura de jugador. Yo quería meter goles como él, yo quería jugar como él. Me parecía increíble que dada su estatura, que dada su condición física, lograra regatear de la forma en la que lo hacía, lograra meter goles de la forma en la que lo hacía. La inteligencia que tenía este sujeto para jugar al fútbol era sumamente increíble. Claramente yo no poseo los mismos rasgos que él. Este sujeto me saca 20, 25 centímetros. No lo sé, no sé cuánto mida, pero seguramente más de 1,93. Sí, si no es que mide 1,93, así te lo pongo. Pero a mí me motivaba mucho este jugador porque yo nunca he sido un dotado técnicamente. La mejora que he tenido jugando fútbol ha sido meramente por esfuerzo. Y tampoco te voy a decir que soy un prodigio ahora y que soy Cristiano Ronaldo con esfuerzo. Para nada. Pero este tipo de jugadores te motivan muchísimo a mejorar. Y cuando trasladas esa mejora, no de la cancha, sino también a tu vida, sirven como un ejemplo. Y son jugadores que trascienden. Ahora, partiendo un poco más del por qué comenzó a gustarme ese equipo, era por la forma apabullante que jugaban en su liga doméstica. En ese entonces, como ya les expliqué mi contexto, yo no sabía qué carajos era la Ligón y si importaba más o menos que otras ligas. Para mí era fútbol, cada liga tenía lo que lo hacía especial y el momento mágico de cada martes o cada miércoles, dependiendo de la fecha en la que estuvieras, era el momento de la Champions, cuando podrías encontrarte a un rival de otra liga, a un rival de otro país y para ti como primera vez que estás viendo este partido, parecía una locura. ¿En qué momento te hubieras imaginado ver al PSG empatando contra el Real Madrid con ese gol de Nacho? Creo que no empataron, creo que ganó el Madrid en esa fase de grupos. Me cagó. Fue muy castroso ese gol. Pero regresando al punto, ese equipo me gustaba mucho porque tenía mucho corazón, porque tenía mucha personalidad. Como ya lo expresé en el video pasado, para mí el mejor PSG que yo he visto en mi vida fue el de Laurent Blanc.
Fue un equipo que jugaba bien, fue un equipo que divertía, era un equipo que aprovechaba las oportunidades que tenía y sobre todo tenía muchísima personalidad en sus jugadores. Como estrella principal teníamos a Zlatan Ibrahimovic, que de alguna u otra forma resaltaba por encima de sus compañeros, pero creo que hacía un buen trabajo. Desafortunadamente nunca estuvo acertado, acompañado con sus compañeros en los momentos más importantes en la Liga de Campeones, pero por detrás de él tenías a Di María, un jugador que estaba teniendo su redención. Curiosamente, como lo vemos hoy en día con Dembélé, después de haber sido desechado y humillado por el Manchester United, tenemos a un jugador como Cavani que la había roto en la Serie A con el Napoli, que desafortunadamente lo que me duele es que Cavani nunca tuvo un rol sumamente importante en el club. Creo que nunca tuvo ese espacio para brillar. Quizás ese único año en el que Zlatan se fue su oportunidad para demostrar el delantero que estaba hecho y sobre todo lo que le podía aportar al PSG. Aún recuerdo que en esa temporada desafortunadamente el PSG pierde el campeonato de la Ligue 1 en contra del Mónaco, de Mbappé, de Bernardo Silva. Un equipazo de Radamel Falcao y que desafortunadamente también sufren la remontada contra el Barcelona, ese robo histórico que no me voy a cansar de recalcar como un robo histórico, pero tampoco vamos a estar llorando de cosas que ya pasaron hace muchísimo tiempo. Ese PSG jugaba muy bien, hablo de cuando estaba Zlatan. Zlatan para mí fue un jugador que me ancló a este equipo. Yo recuerdo que cuando él deja el club, yo estaba espantadísimo porque dije, madres, no me tocó disfrutar este jugadorazo y seguramente ya se va a retirar. Afortunadamente llegó al Manchester United, pude disfrutarlo un poco más de tiempo, eventualmente tuvo su lesión de ligamentos cruzados en ese equipo, en ese partido contra el Saint-Étienne en la Europa League, una lesión durísima, eventualmente regresó con el número 10 al Manchester United, pero su carrera ya no fue la misma desde entonces. Afortunadamente tuve la posibilidad de disfrutar su último Grand Prime en el Milan, en donde logró hacer que un equipo que estaba dormidísimo se alzara otra vez con el campeonato de liga. Para mí eso fue espectacular por parte de Zlatan. Pero aquí llega un momento. Aquí es en donde decides si vas a apoyar a un equipo por un jugador y eventualmente te vas a ir a otro equipo porque ya no está ese jugador o te vas a quedar. A mí lo que me pasó con el PSG es que tuve mucha ilusión. Quizás en ese momento no era el equipo que figuraba para ser el máximo candidato a absolutamente todos los trofeos, pero era un equipo que tenía corazón, era un equipo que con jugadores quizás no tan conocidos a nivel mediático lograba tener un juego muy vistoso, lograba tener un tipo de estilo de juego muy ofensivo y sobre todo muy divertido, lo vuelvo a repetir. Era un equipo que me gustaba muchísimo por eso. Recuerdo que hace un año, año y medio, hablaba con mi primo y él es hincha del Barcelona y platicábamos acerca de una hipotética final Barcelona-PSG, justamente la temporada pasada. Y recuerdo que ambos estábamos soñadísimos. ¿Por qué? Pues el Barcelona estaba muy mal, realmente estaba muy mal. No sé si fue el inicio de esta temporada o fue la pasada. La verdad no lo recuerdo muy bien. No, según yo, no, fue la pasada. Bueno, y recuerdo que platicábamos acerca de este posible encuentro y dijimos, era una locura, hermano. Se pudo haber dado en esta última final de Champions. Desafortunados para los culés, que no se dio de esta forma. En lo personal, yo, a ver, por cuestiones de juego, preferí que se enfrentaran al Inter de Milán, pero me hubiera gustado ver una final contra el Barcelona, pero creo que habría sido muy doloroso para cualquier equipo en caso de perderla, pero muy, muy doloroso, porque perder una Liga de Campeones es doloroso, pero perderla contra un némesis de ese estilo, hermano, yo no sé si te recuperas, yo no sé cuánto tiempo te dura la burla, yo no sé hasta qué momento vas a tener la oportunidad de tener una revancha en una final y de ganarla, hermano, porque luego la pierdes y fuck, te avientas otros 8 años, pero bueno. Continuando, recuerdo que yo le dije, mira, yo no sé si este PSG va a cambiar mucho o no, con la salida de Messi, con la salida de Neymar, con la salida de Berratti, con la fuga de estrellas que estaba teniendo el equipo, con el eje central como Mbappé. Yo no sé qué tan bien vaya a jugar con Luis Enrique. Yo solo pido, no sé si van a ganar, no sé si van a perder, pero yo prefiero que este París juegue bien, porque veníamos de la época del mismísimo señor Gaultier, que fue terrible, o sea, fue terrible, era doloroso ver esos partidos. Así que me puse a pensar sobre eso y dije, hermano, quiero que este PSG antes de ganar juegue bien.
Quiero que este París de verdad sea divertido de ver, porque el último París que a mí me gustaba ver fue precisamente el París que me enamoró, el París del 2014-2015, ese París que volaba, quizás en los momentos importantes se caía, pero era un equipo divertido de ver y sobre todo era un equipo, no estaba armado de 11 estrellas que querían jalar para su propio lado y que ninguna jalaba para un objetivo en común. Es por eso que yo esperaba que Luis Enrique lograra esto. Y el momento de lograrlo para mí fue una locura. O sea, hermano, estuve esperando años este momento. Yo primero quería que el PSG jugara bien antes de que ganara una Liga de Campeones. Porque puedes ganar una Liga de Campeones. Quizás la Champions League del año 2020 habría sido recordada por absolutamente todos nosotros. Pero creo que haberle ganado al Dortmund de Haaland, sí, pero al Dortmund, haberle ganado al Atalanta sufriendo muchísimo, a Leipzig, no habría tenido mucho mérito deportivo. No es como que tampoco interese mucho lo que digan los demás hinchas, pero claramente no es lo mismo el camino que transcurrió en esa edición de la Champions League al camino que recorrió el equipo en esta última temporada en Champions, lo cual lo hizo memorable. Yo muchas veces pienso que antes de poder ganar a lo grande, tienes que perder, tienes que aprender a perder. Es lo que hacen los equipos grandes, primero pierden. Entonces, le tocó al PSG hacerlo de esta forma. Si hoy me dicen, hermano, vas a perder la final ¿en dónde fue? En Lisboa contra el Bayern Múnich, pero vas a tener una final histórica y no me dicen cuándo, te lo firmo. Hubiera esperado 1 año, 5 años, 10 años, pero te lo firmo, hermano, porque esta Champions tiene un sabor único. El hecho de que yo como hincha del PSG escuche a anti-PSGs y quizás a personas que no congenian con el París, pero que tampoco lo detestan, decir que este París es el mejor equipo del mundo, con los jugadores que tiene, después de las salidas que tuvo, y que se puede sentar en la mesa del Barcelona de Guardiola y del Barcelona del último triplete, más bien, y del City de Guardiola, hermano, yo sé reconocer la grandeza de esos equipos con sus polémicas, claro que sí, ya les dije, hay cosas que pueden ser debatibles tanto dentro como fuera de la mesa. En este video me quiero centrar únicamente en lo que está dentro de la mesa, en este campo, dentro del terreno de juego. Esos equipos eran una locura, eran una brutalidad. El City aún lo es, simplemente creo que están reacomodando piezas, pero lo que voy es que como fanático del PSG, escuchar que se refieran así de tu equipo, de verdad, es algo muy bonito, es algo muy lindo. El que el mayor título a nivel de clubes lo haya ganado y sea reconocido absolutamente por todos de la forma en la que lo ha sido, hace que esto tenga todavía un valor muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Yo conocí a este PSG por Zlatan Ibrahimovic y me quedé por el corazón que tenía este equipo, por el corazón que tenía la ciudad, por el corazón que tenían los hinchas alrededor del club. Y yo me quedé en los momentos más difíciles. Recuerdo haber visto publicaciones en Facebook cuando estaba en la preparatoria en donde había sujetos que enseñaban la foto del PSG en la basura y decían que fue una terrible decisión apoyar a este equipo de pecho fríos, de muertos, de equipos que no valían absolutamente para nada. Incluso antes de que el PSG recibiera el hate que recibió durante muchos años debido a la gran campaña de odio de parte de los medios españoles. Yo recuerdo que cuando Neymar y Mbappé llegaron al PSG y hubo ese partido de Champions League en donde también terminaron eliminados contra, de nuevo, el Real Madrid, todos querían ver este encuentro, era un encuentro que vendían muchísimo. Después de esto vino la campaña enorme también de parte de Tebas, de la liga, un sujeto muy contradictorio en sus declaraciones, sin duda alguna, en su actuar también con los equipos de su liga, que se pongan mejor a ver cómo poder mejorar su liga antes de querer ver en dónde más meter la mano. Pero no hablemos de eso en este momento, sino más bien que recordemos eso. Yo recuerdo haber visto eso en grupos de Facebook y recuerdo haber sido el fanático ridículo que subió su playera y que dijo, no me importa qué chingados esté pasando con este equipo en este momento, me duele un montón, quizás sea la burla, pero quiero que este equipo sea campeón y no me voy a bajar del barco hasta que este equipo sea campeón. ¿Por qué? Porque es mi equipo. Digamos que tú no escoges de quién te enamoras, ¿no? Cuando conoces a una chica o a un chico, a quien sea. Tú no escoges qué películas te gustan, qué música te gusta. Simplemente llega a tu vida y la adoptas como algo que te fascina. Pues lo mismo con el PSG. Llegó, me gustó. Yo no necesitaba que fueran los más famosos, yo no necesitaba que tuvieran todas las estrellas del mundo, que fueran los que más gastaran, que fueran un equipo
de moda, y no lo digo como moda pasajera, sino literalmente de moda. Yo no quería eso, no me importaba eso, me importaba que el equipo ganara, por lo que representaba, por ser el underdog, por querer ser el nuevo grande entre los grandes, por ser el nuevo grande con aspiraciones a ser grande, rechazado por los grandes que no tenían mesa. A mí me pareció una locura que los fanáticos hablaran acerca de que este París gasta esto y son unos ridículos. Hermano, ponte a pensar en los libros de historia. ¿Cuántos años pasaron para que el Barcelona ganara su primera Champions? Pasaron más de 50 años. ¿Cuántos años con el Manchester United? No lo recuerdo, no tengo el dato. Pero hermano, antes de criticar al PSG, ponte a ver tus libros de historia y revisa cuánto tiempo tardó tu equipo en lograrlo. A mí me decían, es que es una ridiculez, no más, ya perdieron el PSG, ya mejor que ni lo intenten. Es que hermano, de eso se trata el fútbol. Y si no lo entiendes, el problema eres tú. Se trata de intentarlo una y otra y otra y otra vez, cambiando esquemas, cambiando tácticas, cambiando de visión, de personas. Y de eso se trata la vida, de seguir intentando lo que más quieres lograr. Si no lo logras, pues ya no está en tus manos el no haberlo logrado. ¿Por qué? Porque lo intentaste, loco. Y para mí eso representa el PSG. Un equipo que no se rinde, un equipo que intenta aspirar a hacer grandes cosas, a sentar antecedentes de formas en las que otros equipos no lo han hecho. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Si en el camino lo logran alcanzar, yo seré el más feliz. Pero si en el camino fracasan, yo seré el más feliz cuando lo vuelvan a intentar. Porque será una nueva temporada llena de esperanza, llena de esfuerzos, llena de nuevos objetivos, de una mentalidad nueva. Y de nuevo creo que cuando logras trasladar lo que significa para ti el fútbol en la cancha, a tu vida diaria, puedes hacer grandes cosas. Y para mí el PSG, de nuevo, es eso. Errores estúpidos, decisiones garrafales, imprudencias, impulsividad a su máximo esplendor, despilfarro, y eventualmente todas y cada una de estas lecciones, viniendo de donde viene el equipo, lo ha llevado a conquistar la gloria europea y muy cerca de conquistar la gloria a nivel mundial. Sin duda alguna, no cabe no cabe el menor cuestionamiento. Lo dijo Mourinho en una reciente entrevista. El Mundial de Clubes sí es un torneo importante, pero la validez únicamente la va a tener para el equipo que la gane debido al marketing que tiene. Fue una competencia dura, fue una competencia brava, como ya lo dije en videos pasados. Los equipos se lo tomaron muy en serio, pero el que el PSG haya perdido la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, dicho sea de paso nuevamente, el Chelsea hizo una final brillante. No quita que el PSG sea el mejor equipo del mundo y de la temporada. Entonces lo quiero dejar ahí. El PSG hizo que me gustara este deporte de la forma en la que me gusta. Me hizo creer, he crecido alrededor del PSG y el PSG ha estado ahí en momentos buenos, en momentos malos. Creo que para todos, independientemente del equipo al que le vayas, es importante tener este tipo de símbolos en tu vida. Para algunos son los superhéroes, para otros son los videojuegos, para otros son los personajes de la vida real y para otros son equipos de fútbol. Y para muchos, muchas cosas entremezcladas, porque tampoco podemos ignorar que solo nos gusta una cosa y ya. Entonces, esa es mi reflexión. Si logras llevártela tranqui a tu vida, si logras tener estos aprendizajes adquiridos de forma externa, adelante, hermano, hazlo. Para mí el PSG es eso. Sinónimo de esfuerzo, de seguir intentándolo, de hacer las cosas incluso cuando nadie confía en ti y esperar que en la victoria lo puedas hacer de la mejor forma, seas humilde, que la victoria se trate de ti y no de los demás. Es que ya le ganamos a este equipo y vamos a restregárselo. No, hermano. La mera victoria es lo suficiente que necesitas como fanático del PSG para sentirte satisfecho con lo que ha hecho tu club. Y esperemos que en los momentos serios y complicados sigamos estando juntos, pero siempre con una crítica constructiva que ayude a mejorar al equipo, porque dicho sea de paso, ningún equipo toma todas las decisiones de forma correcta. Es importante señalarlas, pero también es importante apoyar. Así que nada, el PSG, el equipo de mi vida. Espero algún día traerles un video yendo a ver un partido del PSG. Quizás me tome 1 año, quizás 2 años, 3 años, pero es el siguiente gran objetivo. Así que espero tú también tengas un objetivo de este estilo. Espero lo puedas cumplir. Quizás no viajar, pero cualquier objetivo que tengas, propóntelo, cúmplelo, por más pequeño o grande que sea, y nos seguimos viendo, ¿vale? Porque pues no hay París. Todavía falta muchísimo para agosto, para el 4 de agosto.
Así que nos vemos, loco. Ale París. Ale París.